En Tlatelolco, el tiempo parece caminar entre la vida que sigue y la memoria que se resiste a apagarse. Allí, donde alguna vez se levantó el coloso de concreto llamado Nuevo León, hoy un reloj de sol y una placa guardan silencio en honor a las vidas perdidas en 1985. Ese espacio no es solo un monumento, es un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a los desastres y de la fuerza de una comunidad que decidió no olvidar. Antonio Fonseca lo recuerda como si fuera ayer. Vivía en el edificio Nayarit, ubicado detrás del Nuevo León. Iba camino a la escuela con su hijo y metros antes de llegar a uno de los módulos del edificio sintió una sacudida que lo tumbó y cuando miró al frente fue testigo de cómo el coloso se alzó y se desplomó. Empezó a salir mucha gente por las escaleras de la entrada muy rápido. Señoras en bata, un señor desnudo con un pequeño bebé envuelto en una toalla. En fin, mucha gente que salía del edificio, pero muy rápido. Y yo observaba el pilar que estaba ahí, una de las columnas. Empezó como a abrirse un boquete en el techo y se caían piedras y de pronto siento un movimiento muy intenso, como si el suelo se comportara como si fuera agua. Entonces el edificio se eleva y luego tiene un bajón muy brusco y se derrumba, ¿no? Entonces todos los que estábamos ahí terminamos en el suelo con esa sacudida. Antonio tuvo que lidiar con esa imagen que todavía perdura en su memoria y con el dolor de perder amigos y conocidos con quienes compartía con frecuencia. La profesora Olga Magaña, que era jefe de enseñanza en educación media, trataba de salir del segundo piso del Nuevo León en la entrada C. Su hija había salido temprano, se trabó la puerta y no pudo salir, ahí se quedó. Igual supe que en ese mismo piso vivía la familia que administraba la lavandería que estaba ahí en Nuevo León, en el módulo central, y solamente había sobrevivido el padre con una hija invidente. Aurelio Cuevas tampoco olvida. Él vivía en el edificio Querétaro y la mañana del 19 de septiembre estaba acostado. Pero un estruendo y la sacudida de la cama lo despertaron. No podía ponerse de pie. Caminaba con dificultad por la fuerte vibración. Cuando se asomó por la ventana, observó cómo emergía una nube de polvo del Nuevo León que, en cuestión de minutos, se convirtió en ruinas. Yo estaba en cama y fue tan fuerte el movimiento que sentí inicial y un ruido muy intenso que hacían los edificios, sobre todo un gemelo del Nuevo León, el Chihuahua, que pues me obligó a levantarme de una manera muy rápida, pero no pude sostenerme en pie desde el momento que me levanté hasta que terminó el sismo. Prácticamente yo trastabillé en el departamento donde vivía. Aurelio recuerda que luego del sismo que derribó el edificio hubo réplicas que ahuyentaron a gran parte de la población. Muchos abandonaron los departamentos por miedo a que la historia del Nuevo León se repitiera. Él y su familia se mudaron temporalmente a casa de una tía en la colonia Guerrero. Aumentó la angustia entre una gran cantidad de vecinos de que Tlatelolco ya no era un lugar para vivir, era muy inseguro, había que dejarlo. Entonces la unidad se convirtió en casi un páramo, ¿sí? Después del 19 de septiembre, del 19 y 20 de septiembre, y emigramos, repito, a casa de una tía mía, hermana de mi papá, que vivía aquí en la colonia Guerrero. De acuerdo con cálculos de los vecinos, cerca de 5.000 personas se fueron de Tlatelolco. Algunos decidieron quedarse y otros tantos, con el paso del tiempo y después de la reconstrucción, regresaron por el arraigo que los unía a ese lugar, además de valorar la riqueza histórica y cultural de la zona. Años más tarde,
Aurelio regresó a vivir en Tlatelolco y aunque ha visto una ciudad residencial reconstruida y con una vida cultural activa, cada vez que tiembla y cada vez que camina por la zona donde hubo la tragedia, le vienen a la mente escenas de lo ocurrido. Es una huella que está ahí, a pesar de que han transcurrido 40 años. Se siente como un pesar, un retorno a aquel tiempo donde pues todo se derrumbó, ¿sí? Y a pesar de que no ha habido las mismas, por fortuna, consecuencias que hubo en el 85, sí se siente como esa cosa de qué puede pasar, ¿no? Entonces regresa ese sentimiento, esa sensación de que puede repetirse lo del 85. Hoy, 40 años después, las promesas de rehabilitación vuelven. El gobierno de la Ciudad de México proyecta intervenir 27 edificios. Acá en Tlatelolco la vida continúa entre plazas, relojes de sol y paredes reforzadas, pero bajo cada ladrillo, bajo cada paso, late todavía la memoria de aquel septiembre que cambió la historia de una ciudad entera.